Bueno, ¿y cuánto ha dejado la política internacional, nacional y local este año 2018? Por eso estamos con Ignacio Liendo para analizar un poco brevemente todo lo que ha ocurrido. Ignacio, gracias por estar, como siempre lo has hecho todo el año. Y en este caso queríamos hablar de uno de los temas de la síntesis internacional, ¿no? Porque Bolsonaro mañana asume en medio de un fortísimo operativo de seguridad y una nueva era parece iniciar Brasil. Como te va, Silvia, gracias a ustedes siempre. Realmente una nueva era. ¿Quién hubiera pensado hace 2, 3 años que todo un ciclo que representó el Partido de los Trabajadores y del regreso a la democracia a Brasil iba a concluir después de una crisis, después del impeachment a la presidenta Dilma, iba a concluir en un presidente de extrema derecha fuertemente ligado a los militares, crítico de la democracia, crítico de la izquierda y con un fuerte discurso, al menos nacionalista desde el punto de vista de valores y liberal desde el punto de vista económico, en el Palacio del Planalto, habiendo sido votado, considerando la proscripción de Lula da Silva, habiendo sido votado por un 45, un 47% del electorado brasileño que busca otro tipo de cuestiones, por ejemplo, lo que resalta aquí en su asunción, lo que resaltará en su asunción, la seguridad. Ese es el discurso securitizador y un Brasil que lideraba América Latina, un país continente, toda la impronta que Brasil tiene, intentando liderar durante los gobiernos anteriores, ahora pasa a generar una alianza irrestricta con Estados Unidos y con Israel como una nueva característica de su política exterior. Es realmente un experimento inédito el de Bolsonaro en la región, en Brasil, por más de la reivindicación de los militares, y veremos cómo evoluciona, si es sustentable el gobierno en el tiempo, si es sustentable el gobierno, el modelo económico que propone, y cuál va a ser la relación con Argentina. Para eso te iba a preguntar, porque yo imagino que los ojos del gobierno nacional, principalmente de Macri, estarán puestos en cómo va a ser la relación comercial, si volverá Argentina a tener esos vínculos que los fortalecían principalmente en la industria automotriz, ¿no? Claro, eso es muy importante, sobre todo pensándolo desde Córdoba, ¿no? Todo el complejo automotor de nuestra provincia, todo el complejo oleaginoso de nuestra provincia, es muy importante lo que ocurre en Brasil. Mira, de gran parte del siglo XX, Argentina fue el país líder de América Latina. Realmente nosotros éramos una de las principales economías del mundo, uno de los principales países del mundo y liderábamos en la región. Lamentablemente, desde la década del 70 esta parte, nuestro país ha entrado en decadencia al punto de que ni siquiera nuestro presidente va a la asunción de nuestro socio comercial principal y ni siquiera nuestro socio comercial principal y nuestro aliado político histórico nos tiene en cuenta porque el foco de Brasil va a estar puesto, como dijimos, en Estados Unidos, en Israel, en Chile y en Colombia, que son los modelos de gobierno y los modelos de dirigente y de liderazgo en los que se enfoca o al menos se toma como referencia Bolsonaro, ¿no? Eso es un dato muy, muy importante. Argentina tiene que tomar nota y tomar cartas en el asunto y delinear una política exterior mucho más activa respecto de lo que representa Brasil, con lo cual los desafíos que presenta Bolsonaro son realmente riesgosos para el país. Hay que tener muy, muy en cuenta los pasos a seguir y ver cómo el país se relaciona. Por lo pronto puede haber o ha habido cierto apoyo de parte de los mercados y si la economía brasileña se recupera más allá de las críticas que puedan hacerse al proceso político que vendrá, bueno, Argentina se beneficiará porque es nuestro principal destino de nuestras exportaciones. Así que hay que estar muy, muy atento a este nuevo proceso político que cambia las tornas de América Latina en las antípodas de lo que fue durante los 12 años, 15 años del proceso en Argentina y en Brasil, que fue diferente, ¿no? Bueno, hablemos de la política nacional, lo que nos espera en un año que se viene electoral, pero este año que ha dejado un balance negativo, ¿no? En varios aspectos, pero principalmente en la economía, donde ha crecido la pobreza en Argentina. Sí, el dato saliente es básicamente que desde hace 35 años del regreso a la democracia, la clase dirigente en general y el PRO, Cambiemos y el presidente Macri no han sido la excepción de ninguna manera, por más que habían prometido en su propuesta de campaña algo diferente. El principal déficit es la pobreza. Es inconcebible y un tanto alucinante que un país como el nuestro, con el potencial que tiene, haya 35% de pobres. Las explicaciones son muy profundas y este gobierno que se había propuesto ir en contra de esa situación estructural no ha podido llevarlo adelante. Increíblemente, a pesar de todos sus errores, mantiene el orden, o sea, Macri no es de la Rúa, pero claramente
el fracaso en la economía ha sido notable, se ve en todos los índices y el emergente de todos esos índices concretamente es el que vos dijiste, sí, es la pobreza. Se esperaba, ¿no?, que el tercer año de gobierno del presidente Macri, bueno, fuera diferente. El gradualismo fue lo que finalmente se cortó, se terminó antes de tiempo y generó esta nueva situación económica más caótica. Claro, exactamente. El 2018 terminó con la pobreza en 35%, una deuda que ya se acerca al 100% del PBI. Estamos muy cerca de un default, esto es muy grave, del 2020 en adelante, cuando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el nuevo gobierno cambie de signo, ahí va a haber un problema severo desde el punto de vista del endeudamiento. Y después, bueno, hay una gran recesión que tiene que ver con las modificaciones del tipo de cambio, que se movieron en más de un 100% en lo que va del año, y la tasa de interés que hace imposible la producción. Esto lo han dicho no referentes de la oposición más acérrima, sino miembros de la UIA, de las asociaciones empresarias, de la propia Iglesia, que critican los principales elementos del gobierno. Increíblemente, en ese contexto, el sistema político permite que el macrismo todavía tenga, y el presidente tenga todavía una posibilidad de ser reelecto, sí, ante los yerros de la propia oposición. Uno ¿no? se pregunta como ciudadano, sí, ¿cuál será la estrategia que va a utilizar Macri para poder llegar a esa reelección? Y además porque quedan muy pocos meses para que se vuelva a votar, ¿no? Exactamente. Mira, la cuestión ahí es muy clara, es lo que se está instalando en todo el discurso mediático, en todo el discurso político, la polarización con Cristina o con quien Cristina designe, la ancha avenida del medio que promueve Sergio Massa y los gobernadores no termina de cuajar en un referente que pudiera acaparar ese voto, con lo que el gobierno va a tener una estrategia que es muy clara: apostar a la polarización con Cristina, mantener dividido el frente opositor en por lo menos dos peronismos, y sobre todo, te vuelvo al tema anterior, va a intentar bolsonarizar la campaña, o sea, va a intentar correr, ya lo dijo Marcos Peña, lo ha dicho Durán Barba, correr el eje de las críticas de la economía y enfocar el discurso comunicacional de la campaña en la securitización, y allí cobra relevancia la figura de la ministra Bullrich. Ahora bien, Argentina no es Brasil, la estructura social, cultural y productiva de la Argentina es distinta y hay que ver si resiste esta tensión a la cual va a estar sometida desde el punto de vista de la comunicación por una parte y desde el punto de vista de la economía y de amplios sectores de la sociedad que no alcanzan a llegar a fin de mes y tienen severos problemas desde el punto de vista de la manutención mínima. O sea, ahí está la discusión, con lo cual es muy probable que la elección la terminan definiendo los sectores populares que de algún modo menos politizados, que lo apoyaron a Macri en el 2015, pero que ahora sienten en carne propia los rigores de la recesión, la estanflación y todo lo que tiene que ver con la economía y la pobreza. Ahí va a estar la cuestión en el 2019, que va a ser un año electoral tremendo, ¿no? Estamos todos sumergidos en una incertidumbre muy rara, ¿eh? Siempre estamos en incertidumbre los argentinos, pero este año en particular. Decíamos, para las elecciones presidenciales falta un tiempo, pero para las elecciones a gobernador estamos mucho más cerca. Y también la de intendente, que finalmente se unieron, aquí en Córdoba. Exactamente. Bueno, lo hemos charlado varias veces. Es muy importante la palabra que usaste recién. En los estudios de opinión en profundidad, los grupos focales y todo ese tipo de estrategias que se utilizan para estudiar la opinión pública, lo que sale es la palabra incertidumbre. O sea, hay una gran incertidumbre en la sociedad civil, hay una gran angustia, un sentimiento de inestabilidad muy grande, que eso puede terminar en cualquier espacio que la brinde. Decisión puede claro, ser exactamente. en algunos momentos cerrada, ¿no? Cerradamente. Entonces, bueno, hábilmente el gobernador, discutible tal vez desde el punto de vista institucional por la segunda modificación del año de la ley electoral, hábilmente lo que hace el gobernador es adelantar las elecciones y consolidar su posición, porque contrariamente a lo que ocurre con el presidente, la figura del gobernador Juan Schiaretti, el prestigio de su gestión de gobierno y todo lo que implica la impronta Unión por Córdoba en ya 20 años de gobierno, conectan directamente con esto que estamos hablando, conectan con la inseguridad, con la inestabilidad, siendo que la figura del gobernador y del gobierno dan estabilidad, dan seguridad y dan cierta tranquilidad al futuro por la propia gestión de gobierno, por el plan de obras, con lo cual el gobernador tiene muchas chances de ser reelecto si vos observas los números de las encuestas hoy, las encuestas que están bien hechas, por supuesto, las que no son operaciones de prensa, las confiables. Y sobre todo cuando vos ves lo que ocurre en la oposición, ¿no? Que está totalmente, todavía no tiene un referente, está desbandada y hay disputas internas de toda naturaleza. Ahí la noticia reciente
Si bien favorece, por supuesto, a quien sea el candidato de Cambiemos, que debiera previsiblemente ser Ramón Mestre, si bien también lo favorece desde el punto de vista de que se aglutina la elección en un solo momento, en realidad el principal beneficiario es el gobernador y la posibilidad de su reelección, y sobre todo, y este es el dato disruptivo de este proceso, Ajá. el candidato a intendente en la ciudad que tenga Unión por Córdoba, porque con seguridad, poniendo a la misma fecha la disputa por la intendencia, la boleta completa, o sea, la figura del gobernador traccionará al intendente y tiene muchas más chances, claro, Unión por Córdoba, de quedarse con la provincia y la intendencia, que Cambiemos de quedarse con la provincia y la intendencia. Pero bueno, en Argentina y en todo Córdoba puede ser. todo puede ser posible. La política es el arte de lo posible, así que todo puede ser. Esto hoy, al 31 de diciembre de 2018. El año que viene, no sé, veremos. Bueno, dentro de 2 días hablamos. Ignacio, Dale. muchas gracias. Como siempre, feliz año para Dale. vos y por supuesto te esperamos el próximo año. Dale, feliz año nuevo y todo lo mejor para el 2019. Ojalá que sí, nos hace falta. Gracias.